de fácil replicabilidad por parte de los beneficiarios, que viene a ser el sistema de cloración. Como todos nosotros sabemos, en los ámbitos rurales, la gestión del sistema de saneamiento, por lo general, está encargada a una organización comunal en términos generales, ¿ya? Para varios de los países de Latinoamérica, la entidad o la organización que gestiona se denomina en términos genéricos como OC, organización comunal. Ya en los distintos países va a ir adquiriendo una denominación específica. En el caso peruano, la denominación específica es la de Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, más comúnmente conocida como JAS. Y esta organización, esta JAS, se desenvuelve en el ámbito rural y, de acuerdo a nuestro marco normativo, es la responsable no solamente de la operación, sino sobre todo del mantenimiento. Es decir, que es la que va a asumir la responsabilidad de poder garantizar que continúe funcionando apropiadamente en el periodo 1, periodo 2, periodo 3, etc. El temario que se ha considerado es el siguiente. Vamos a hablar en primera instancia de la importancia de la cloración del agua. Luego vamos a hablar sobre la desinfección del agua para los sistemas de agua potable en ámbitos rurales, las medidas de prevención del uso del cloro, teniendo en cuenta que este es un elemento que demanda y requiere una gestión especial, ¿no? Hay algunas medidas preventivas que se tienen que considerar. De ahí, ¿cuáles son las operaciones tecnológicas para la cloración? Hay diferentes esquemas de cloración, algunos a través de los cloradores, otros a través del uso directo del cloro y su incorporación en el sistema, que es lo más común que tenemos. Los cloradores también son relativamente frecuentes, pero tienen una deficiencia y es la necesidad de disponer de las pastillas. Y ya dependiendo de los análisis, ¿no? Hay ocasiones en que se verifica, pues, que va a ser algo complejo, que la organización pueda disponer en el largo plazo, de forma continua, de estas pastillas, y se prefiere la cloración directa. Además de una norma recomendada a nivel mundial de que cualquiera sea el sistema de cloración que se determine en el ámbito rural, esta tiene que ser la tecnología más asequible posible. Luego vamos a ver el procedimiento de cloración, es decir, el conjunto de cálculos que se tiene que realizar para poder calcular apropiadamente la cantidad de cloro que se tiene que considerar para garantizar la calidad de agua. Y por último, ¿no? Vamos a ver cuáles son las características que debe de tener el agua para que pueda ser clorada. No todas las aguas pueden ser cloradas, ¿no? Hay algunas características que requiere para que pueda ser clorada. Bien, vamos a avanzar entonces. A ver. ¿Por qué es importante la cloración del agua? Como ya comentábamos anteriormente, al inicio, ¿no? Es importante porque este proceso de cloración es el que va a garantizar la calidad biológica del agua. En otras palabras, es la que va a eliminar los elementos biológicos que pudiesen estar presentes en el agua y que tienen el potencial de generar daño a la población, principalmente microorganismos. El cloro, al reaccionar
dentro del agua con los microorganismos, lo que va a hacer es matarlos, los va a matar. Hay otros esquemas de desinfección, otros métodos de desinfección. Por ejemplo, está la ozonización, está la radiación con rayos ultravioleta, pero este último, por ejemplo, lo que genera es incapacitar a los microorganismos para su reproducción, pero el microorganismo está presente. Obviamente no se va a multiplicar, no se va a reproducir, pero al estar presente en el cuerpo de agua por un periodo todavía indeterminado, puede generar afectaciones a la salud de la persona. Además de eso, el equipo que se requiere para la radiación ultravioleta demanda pues cierto conocimiento, es un poco más costoso, etcétera, ¿no? En cambio, la cloración es un procedimiento bastante sencillo. Además, el cloro, como ya les mencioné, lo que hace es eliminar, mata los microorganismos. Por lo tanto, se entiende que de estar presentes una cantidad X de microorganismos en un cuerpo de agua, en este momento, cuando yo aplico el cloro por un periodo determinado, voy a tener la seguridad de que el microorganismo, los microorganismos que estaban presentes, ya no existen, están muertos, no me van a poder hacer generar ningún tipo de afectación, de daño, ¿ya? Y como han muerto, tampoco se pueden replicar. Además de eso, el cloro o el sistema de cloración es un sistema bastante fácil de manejar, muy fácil de comprender en cuanto a su funcionamiento, su proceso de instalación por parte de la población. Y el elemento que utiliza el cloro es relativamente sencillo de obtener y también de manejar apropiadamente. Y por último, podríamos mencionar que es fácil de medir, ¿no? El cloro es fácil de medir en el cuerpo de agua que se ha tratado para saber si la dilución o la solución que se ha empleado ha sido la apropiada y garantiza la calidad del agua, ¿no? Y es lo que vamos a considerar nosotros como el cloro residual activo, que tiene que tener un valor mínimo de 0.3 miligramos por litro y un máximo de 0.8. Lo que se entiende es que debe estar bastante cercano al 0.3. Un valor cercano al 0.8 todavía nos garantiza que hay cloro, etcétera, pero también nos da a entender que tal vez hemos empleado demasiado cloro para el cuerpo de agua, el volumen de agua que estamos tratando, habiendo perdido eficiencia económica, principalmente en el proceso de desinfección. Un valor inferior a 0.3 nos va a indicar que la cantidad de cloro que hemos empleado ha sido insuficiente para poder controlar la cantidad o la concentración de microorganismos que estaban presentes en el cuerpo de agua. Esos son algunos aspectos iniciales que podríamos destacar. Ahora, por último, hay otro aspecto importante del uso del cloro, y es que es detectable en cuanto al olor y el sabor, ¿no? Esto ya hemos mencionado, la cloración del agua es una de las formas más sencillas de desinfección de los cuerpos de agua. A nivel mundial hay una serie de recomendaciones técnicas que se han ido manifestando para lo que es el saneamiento básico rural, principalmente vinculado a la dotación de agua potable. Incluso varios de estos son recogidos por la ONU, ¿no? Y dados a conocer y recomendados a cada una de las organizaciones o a cada uno de los países. Uno de estos lineamientos, una de estas recomendaciones es que la propuesta técnica de saneamiento no solamente sea apropiada tecnológicamente, sino que además sea de fácil operación y de fácil mantenimiento por parte de los beneficiarios y que los costos que incurran en estos sean también
o estén al nivel económico de las posibilidades de los beneficiarios. Entonces, si nosotros planteásemos que para el ámbito rural vamos a proponer un sistema complejo de desinfección del agua, ya no de cloración, sino de otro proceso, este va a ser más costoso y ese costo lo tienen que asumir únicamente los beneficiarios. Eso implicaría de que estos tengan que considerar un monto mayor de pago por el servicio, ¿no? Y lo que se busca es que este monto no sea muy excesivo, que esté al alcance de casi todos, para que de esta forma puedan cumplir con el pago todos y se pueda generar una prestación del servicio. Ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? En cuanto a la importancia de la cloración, es el método que nos va a garantizar a todos nosotros que el cuerpo de agua esté libre de elementos biológicos. Hay otros procedimientos que nos van a garantizar que el cuerpo de agua esté libre de elementos físicos, de elementos químicos, pero de elementos biológicos, el proceso de cloración va a ser el proceso por excelencia. Igualmente tiene algunos beneficios. Por ejemplo, uno de los beneficios más importantes que tiene es que al tener un impacto letal, un efecto letal en los microorganismos, evita que estos persistan y transmitan enfermedades, continúen su desarrollo, etc. Por lo tanto, se entiende que el proceso de cloración como parte del proceso de desinfección del agua potable es el apropiado. Además de ello, habría que recalcar que el proceso de cloración o la desinfección a través de la cloración es una técnica que permite verificar rápidamente si ha cumplido los objetivos que se tenía previsto. Vamos a ver ahora lo relacionado a la desinfección del agua. Ya ha quedado claramente establecido que la desinfección del agua a través de la cloración es el método más recomendado. Ahora, hay que tener en cuenta que este producto, es decir, el cloro, tiene ciertas características, ¿no? Una de ellas es su forma de presentación. Puede ser en forma de gas o en forma sólida. Tiene características desinfectantes, características biocidas, principalmente bactericidas. En otras palabras, tiene capacidad letal sobre una población de microbios y de bacterias y otros microorganismos. También tiene otra característica que es la persistencia de su efecto letal. Esto es importante porque el cloro va a tener una persistencia de efecto letal que aproximadamente está por encima de los 3, 5 días, en algunos casos, dependiendo de la concentración y otros más, puede llegar incluso hasta 7 o más días. Lo importante es que tenga una persistencia letal que esté por encima o alrededor de los 3 días. ¿Por qué? Porque en ese lapso de tiempo se considera que cualquier proceso de desinfección del agua potable garantiza la eliminación al menos del 99.9% de elementos o de microorganismos no deseados en el cuerpo de agua. Entre sus principales características podríamos destacar que es un elemento soluble en agua, por eso es que se utiliza como elemento desinfectante para la potabilización del agua. Una característica también destacable es que tiene un olor característico a lejía y un olor bastante fuerte cuando este está al aire libre. Eso permite que nosotros sepamos rápidamente si se ha incrementado o se ha utilizado una dosis por encima de lo recomendado o en el extremo si hay fugas de este elemento.
Sin embargo, es necesario recordar que este olor y color característico se percibe cuando la concentración está por encima de 1 miligramo por litro. Eh, Tiene un efecto residual bastante importante y eso es determinante en cuanto a su priorización de uso, porque este efecto residual nos garantiza que una vez alcanzado un porcentaje recomendado de efecto letal sobre microorganismos, el cloro todavía siga teniendo efecto letal. Eso nos va a brindar algo más de seguridad en que se controlen la mayoría, por no decir casi todos, los elementos o los microorganismos que están presentes en el cuerpo de agua que se busca potabilizar. Eh, por lo general, de forma comercial lo encontramos en presentación de hipoclorito de calcio en concentraciones que van de 30, 33 o 70%. ¿No? Esto, vamos a ver más adelante, va a ser importante en determinar o en tener conocimiento claro de cuál es la concentración del cloro que vamos a emplear para poder hacer los cálculos necesarios y determinar la dosis de cloro que se requiere para potabilizar un volumen determinado de agua. Y también, sobre todo, en qué periodo de tiempo se va a lograr ese objetivo. Ahora, hay algunas presentaciones, ¿no?, de cloro que nosotros podemos ir encontrando y también hay algunas recomendaciones a tener en cuenta en forma genérica. Por lo general, si es un agua que tiene cierto nivel de turbidez, se recomienda que antes de la cloración se pueda generar a través de técnicas principalmente mecánicas y físicas, ¿no?, la decantación de esa turbidez. Por lo general, esa turbidez, si es de color marrón, va a estar asociado a la existencia, ¿no?, de partículas de limo y partículas de arcilla en la dilución del agua. Si es de color verdoso, quiere decir que hay una proliferación de organismos biológicos. Si es una coloración semi-amarillenta, podría ser también la persistencia de algunos tipos de algas pardos o amarillos. Igualmente, si son aguas duras, hay que tener en cuenta que el carbono orgánico presente en ese cuerpo de agua debería estar por debajo de los 2 miligramos por litro, ¿no? Vamos a ver ahora las medidas de prevención que se tienen que tener en cuenta al momento de manejar o de usar el cloro y algunos otros derivados. Esto ya no lo vamos a repetir, ya hemos hablado bastante de la importancia de la desinfección del agua en el consumo humano, ¿no? Ahí hay que recordar además que es un procedimiento necesario, obligatorio, para garantizar que ese cuerpo de agua no vaya a generar daño a la salud humana. Por lo general, igualmente habría que destacar que los cuerpos de agua subterráneos muchas veces no requieren tratamiento. En cambio, los cuerpos de agua superficiales sí. Otro cuerpo de agua que no requiere o no necesariamente va a requerir procesos de desinfección van a ser los cuerpos de agua provenientes de la precipitación, ¿no? Es decir, la lluvia recogida directamente y orientada a un sistema de dotación de agua. No es a la lluvia que cae en la ladera del cerro, discurre, llega hasta el riachuelo, ¿no? Y el riachuelo lo traslada hasta un punto donde está la toma, esa ya no es agua
de la precipitación es agua superficial. No se olvide que por lo general la desinfección se orienta para cuerpos de agua superficiales, ¿ya? Y eventualmente para las subterráneas, previo una serie de estudios que se tienen que conducir. Estos son los materiales más recurrentes que se emplean en el proceso de desinfección con cloro. Hay que recordar que la desinfección con cloro no solamente se vincula ya al cuerpo de agua, al volumen de agua potable o para potabilizarla, sino también el cloro es el único elemento que todas las normativas del mundo permiten que sea empleado para la desinfección del sistema, es decir, la limpieza del sistema, de la tubería principal, la tubería de aducción, difusión, el reservorio, etcétera. El único elemento de limpieza, de desinfección que se permite es el cloro. No vayan a utilizar jabones, detergentes, no, está prohibido, ¿ya? Y esta es una normativa casi universal. Entonces, el cloro, al ser el único elemento que está permitido para la desinfección de los sistemas de agua potable, principalmente en los ámbitos rurales, los equipos o los elementos que se van a poder utilizar y van a estar asociados a estos van a ser, pues, las balanzas que nos van a permitir calcular la cantidad de cloro que se va a emplear, el cloro propiamente dicho, ¿no? Los baldes graduados o recipientes graduados, escobillas plásticas, ¿ya? Hay que utilizar preferentemente escobillas de material sintético, escobas, cucharas, escaleras, ¿ya? Esto se va a utilizar bastante cuando se tiene que ingresar al interior de los reservorios para hacer la limpieza respectiva, la desinfección respectiva. Entonces, nuevamente, el cloro no solamente se va a emplear para la desinfección del agua potable, sino va a ser el elemento estrella, el elemento recomendado para la desinfección de todo el sistema, para la limpieza del sistema también. Por lo general, vamos a utilizar nosotros hipoclorito de calcio granulado en polvo, que es lo que se recomienda que se emplee en una concentración del 70%. Eventualmente también podríamos considerar pastillas de hipoclorito de calcio al 70% y en sistemas de cloración a través de inductores se utiliza el clorogás, ¿no? Y hay pastillas que se utilizan también con los cloradores. Hay varias formas de presentación del cloro, por lo tanto. En los ámbitos rurales se prefiere mantener o se recomienda que todavía persistan los sistemas de cloración convencional, ¿no? Es decir, a través de la determinación de una concentración de hipoclorito de calcio, principalmente granulado en polvo, que a través de un conjunto de cálculos muy puntuales, muy específicos, determina una cantidad recomendada y un lapso de tiempo también recomendado. Como ya habíamos dicho, el cloro tiene una capacidad letal, por lo tanto va a ser necesario que en su proceso de manipuleo se tomen ciertas medidas de seguridad. La primera es evitar tener elementos comburentes cerca del cloro porque va a reaccionar. Segundo, es que en todo momento el cloro, el producto, se mantenga en el recipiente en el que originalmente ha sido comercializado. Sea esto una bolsa, un recipiente herméticamente cerrado, lo que fuese. También este producto tendría que ser conservado ya en ambientes que estén secos, ventilados, donde no haya ingreso de humedad proveniente de la precipitación
La temperatura eventualmente se recomienda que esté en el rango entre 20, 25, un poco menos, hasta 17, así, ¿no? Eh, el periodo de almacenamiento máximo recomendado es de 60 días, aunque eventualmente podría ser algo más. Se recomienda que este sea el valor de referencia en cuanto a periodo de almacenamiento. Siempre antes de usarlo es recomendable en ese sentido verificar que no haya presencia de grumos. Si se verifica que hay presencia de grumos, indica que la composición ya ha sido alterada, ¿no? Es decir, ya ha empezado a generar otro tipo de reacciones y por lo tanto va a ser, perdón, disculpas, ha perdido calidad letal, es decir, no va a tener el mismo efecto letal que se espera. Como parte de las medidas de seguridad también están los implementos de protección, ¿no? Principalmente a nivel de las manos, se van a utilizar guantes de G.B., también se recomienda utilizar mascarillas, ¿no? Para evitar que los gases que pudiesen desprenderse nos vayan a afectar. Hay sistemas olfativos bastante sensibles y debes evitar pues que estos se puedan ver afectados. También es necesario mencionar que se deben emplear mandiles, ¿ya? Para evitar pues que pueda haber una salpicadura, ¿no? Del elemento que termine dañando la ropa, las prendas de vestir o si no, la piel, ¿no? Hay veces que por efecto del calor, sobre todo en los procesos de limpieza de la infraestructura, estamos en camisita, en polito y no hemos tomado la previsión cuando trabajamos con el cloro, nos caen algunas gotas y nos irritan la piel. Siempre hay que evitar el contacto directo con la piel. Y en caso de tener contacto directo, se recomienda lavar con abundante agua, ¿ya? Eventualmente se podría usar jabón, pero un jabón neutro, lo que los abuelos conocían como jabón patito. Hay un conjunto de operaciones tecnológicas que tenemos que tener en cuenta para el proceso de cloración. La imagen que ven ahí es una imagen típica de un sistema de cloración de fácil uso y de fácil mantenimiento por los beneficiarios, ¿no? Sobre el reservorio se ha generado una estructura en la cual se ha adecuado un recipiente grande que va a ser la cámara de almacenamiento, que va a ser la cámara donde se va a incorporar la solución madre de cloro, y esta está vinculada a una cámara reguladora y a un conjunto de conductos por los cuales se va a trasladar la solución de cloro en una dosificación apropiada. La dosificación principalmente va a ser cantidad de gotas por minuto. Hay todo un conjunto de cálculos que vamos a ver en breve que se tienen que llevar adelante. Ahora, ¿quién es el responsable de esta operación? En el caso peruano, el responsable es la organización comunal, comúnmente denominada como JAS, Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. ¿Quién ha sido el responsable de la instalación de este sistema? Por lo general, el responsable de la instalación inicial ha sido el cuerpo técnico de un proyecto de inversión generado, ¿no? Es decir, el residente, el supervisor son quienes han verificado todo el proceso de instalación de este sistema de cloración y también son aquellos que han verificado que el mismo funcione apropiadamente. Ahora, estos son algunos de los instrumentos que se podrían eventualmente utilizar en el proceso de cloración del agua dentro del reservorio. El agua se va a clorar en el reservorio antes que pueda ser distribuida a los diferentes hogares, ¿no?
Son las tijeras, la lejía, los baldes transparentes, en algunos casos los baldes o recipientes que estén eh, estructurados para poder medir, ¿no? Con reglas medidoras, etcétera. Y eventualmente, si vamos a acompañar de un proceso de mantenimiento de limpieza, se requerirán algunos otros instrumentos. También podría darse que el sistema de cloración va a estar generado a través de una adecuación estructural en las tuberías, donde se va a acoplar un hipoclorador, ¿no? Este hipoclorador, como ven ahí en la imagen, es una especie de tubería con una cantidad de X de orificios. Dentro de la tubería va a ingresar, o dentro del hipoclorador van a ingresar las famosas pastillas, y el agua se va a ver obligada a pasar por esto. Igualmente se tienen que tener algunas medidas de protección y siempre se tienen que usar recipientes graduados para poder ir llevando adelante los cálculos y las estimaciones apropiadas. Para poder llevar adelante la cloración, lo primero que nosotros tenemos que considerar es la preparación de la solución. Perdón. ¿En qué consiste esto? Para poder determinar la solución madre, lo primero que nosotros debemos de establecer es cuál es el caudal que se tiene que dotar. Entonces, lo primero que tenemos que definir en ese sentido es la cantidad de agua que ingresa al reservorio. En este ejemplo, que está centrado en un sistema de gravedad, ¿no? Es decir, no opera, no distribuye el agua a través de un sistema de bombeo, sino simplemente por la variante de cota. Se tiene que el caudal que se ha medido de ingreso al reservorio es de 2 litros por segundo. Quiere decir que en cada segundo ingresan 2 litros, 2 por 60 es 120 litros en un minuto. Para luego nosotros determinar cuál es la concentración inicial del hipoclorito de calcio con el que vamos a trabajar. En este ejemplo, el hipoclorito de calcio con el que se va a realizar el proceso de desinfección está a una concentración de 70%. Y lo que tenemos que averiguar es la cantidad de días en que va a durar el desinfectante en el dosador de goteo. Ahora, el dosador de goteo tiene una capacidad de 600 litros, es decir, el tanquecito que hemos visto en la foto anterior tiene una capacidad de 600 litros. Y la concentración que se tendría que tener es de 2 miligramos por litro. Entonces, empezamos nosotros calculando la cantidad de litros de agua que van a generarse en un día, ¿no? Como el día tiene 24 horas y una hora tiene 3.600 segundos y en un segundo ingresan 2 litros, multiplicamos, ¿no? Estos 2 litros por 24 horas por 3.600 segundos y nos va a dar como resultado 172.800 litros. Esta es la cantidad de litros de agua. Perdón, ¿dónde está? Perdón, no está mi lápiz. Ah. Esta es la cantidad de agua que se va a tener que clorar cada día. Ahora,
Lo siguiente es estimar la cantidad de días que nos va a durar el hipoclorito de calcio que tenemos. En este ejemplo, tenemos 2 kilogramos de hipoclorito de calcio a una concentración inicial de 70%. La fórmula que se va a emplear es esta de acá, ¿no? Que está en negrito, esto de acá, es lo mismo que esto de acá. El volumen en litros multiplicado por la dosificación total promedio, dividido esto entre la constante y esta a su vez multiplicada por la concentración del cloro que se va a utilizar. La concentración del cloro puede ser de 33, 65 o en este caso que es de 70%, ¿no? Acá desde el inicio del ejemplo nos indica que va a ser una, o que es una concentración de 70%. La constante siempre es de 10, ¿no? Es decir, este valor de K, este de acá, va a ser igual a 10 siempre. Lo mismo acá. Esta constante va a ser de 10 siempre. Entonces, con esa información, nosotros vamos a continuar con nuestros cálculos. Para ello, lo primero que hacemos es reemplazar los datos y vamos a convertirlos a las unidades que nos corresponden, es decir, de gramos, ¿no? Gramos de cloro al 70% va a ser igual al volumen en litros. El volumen en litros del reservorio por día es de 172.800 litros, ¿no? Por la concentración, como habíamos visto, va a ser de 2 miligramos por litro. Esta de acá es esta concentración. Este valor es 2 miligramos por litro. Y lo vamos a dividir entre la constante K, que es igual a 10, multiplicada por la concentración del cloro que vamos a usar. En este caso hemos dicho que el cloro, la concentración original del cloro que vamos a hacer está al 10%. Realizamos las operaciones que corresponden, ¿no? Las multiplicaciones y divisiones que corresponden y vamos a obtener este valor. Este valor de 493.71 gramos por día. Esa es la cantidad de cloro que vamos a requerir por día. Ahora, evidentemente, a nivel del ámbito rural, nosotros no le vamos a decir, pues, a uno de los productores, a uno de los pobladores rurales, que ellos calculen cada día, ¿no? 493.71. Tendríamos que darles una balanza analítica y tendríamos que enseñarles, lo cual es bastante complejo, bastante numeroso. Recordemos que parte de los lineamientos normativos indican que se identifique y se genere una propuesta técnica asequible. Lo que se hace en este caso es un redondeo. El redondeo hacia arriba. ¿Ah? El redondeo tiene que ser hacia arriba. Lo redondeamos hacia arriba y tenemos 500 gramos por día, es decir, medio kilo por día. Entonces, ese es por día. Ahora, yo quiero clorar, dice, por un periodo de 10 días, es decir, cada 10 días quiero ir y hacer los cambios respectivos. No quiero hacerlo diario. Podría ser a cada 20 días o lo que fuese. Como va a ser por 10 días y requerimos medio kilo por día, multiplicamos ese medio kilo o 500 gramos por 10 días y obtenemos 5 kilogramos de cloro para 10 días, el cloro a una concentración inicial del 70%. Es decir, para 10 días yo tengo que trabajar con estos 5 kilogramos. Con esta información ya puedo empezar a preparar mi solución madre. Por cada kilo de cloro al 70%, tengo que considerar 100 litros de agua, ¿no? Entonces, como he dicho que voy a utilizar a lo largo de esos 10 días
5 kilogramos, ¿no? Multiplicaré estos 5 por 100 y me da que voy a requerir 500 litros de agua en mi solución madre. Entonces, a 500 litros de agua le voy a incorporar mis 5 kilos de cloro y voy a tener mi solución madre. Pero esta solución madre yo tengo que dosificarla a través del dosificador de goteo. Y la tengo que dosificar de la siguiente forma. Como el goteo es por minutos o por segundos, yo tengo que llevar toda esta dosificación de 500 litros, ¿ya?, a ese periodo de tiempo. Lo primero que hacemos es convertir las horas del día, es decir, las 24 horas, en minutos. Esto quiere decir que vamos a trabajar en función a 1440 minutos por día. Como estoy hablando de 10 días que me debe durar la solución madre de 500 litros, estamos hablando de 14,440 minutos. Ahora los 500 litros, lo tengo que convertir a mililitros porque mi dosador me va a dar una cantidad de mililitros en cada gota. Entonces convierto estos 500 litros en mililitros, ¿no? Para eso lo multiplico por 1000 y obtengo 500,000 mililitros. Ya tengo en este momento, ya tengo mi cantidad de mililitros totales que voy a tener. Tengo mi cantidad de minutos totales y lo que procedo a hacer es simplemente a dividir el volumen total, es decir, mis 500,000 mililitros, entre la cantidad total de minutos de esos 10 días, es decir, 14,440. Realizo la operación que corresponde, es decir, la división, esta de acá, y obtengo 34,7 mililitros por minuto. Esto nuevamente lo redondeo para arriba y lo convierto en 35 mililitros por minuto. Y de ahí ya regulo mi gotero, a 35 mililitros por minuto. Es decir, el dosador me debe de vertir dentro del reservorio 35 mililitros de la solución madre en cada minuto a lo largo de las 24 horas del día y durante los 10 días que he considerado. Y de esa forma ya he dosificado, ¿no?, la cantidad de cloro, de solución madre de cloro que debe de incorporarse en mi reservorio para poder tener agua potable de calidad. Un procedimiento relativamente sencillo, ¿no? A través de las hojas de cálculo y a través de algún aplicativo que existen actualmente, esto se puede mecanizar, ¿no? Se puede hacer una hoja de cálculo tipo base de datos, tipo macros, donde se incorporan algunos datos y te resulta la dosis de mililitros por minuto que tienes que ajustar el dosador. Eso ya es parte de las actividades del personal técnico que capacita, que entrena a la organización. Como aspecto importante a tener en cuenta, una vez que ya he calculado la dosificación, va a ser pues evidentemente la calibración del sistema, ¿no? Hay que ir calibrando las válvulas. Primero se calibra la válvula flotadora para que ésta funcione bien y permita, ¿no?, que siga realizándose o que siga persistiendo la dosificación, el goteo. Si esta válvula flotadora no funciona bien, se traba, no se eleva, no abre, no cierra, simplemente la dosificación va a ser imperfecta. Luego se abre la válvula de salida, ¿ah?, para que se pueda verificar a continuación el caudal que se está estimando que ingresa en el reservorio, ¿no? Esto para verificar que sea el caudal que se tenía previsto originalmente. Dependiendo de ciertas particularidades, podría variar este, ¿no?
A continuación se va maniobrando la válvula desviadora hasta que se pueda obtener un goteo según la dosificación que se requiere, ¿no? En este ejemplo que teníamos anteriormente era 35 mililitros por minuto. Entonces yo debo de medir que en el lapso de este periodo de tiempo se genere esa dosis, ¿no? Voy calculando, voy estimando y cuando consigo la dosis recomendada, ¿no? Procedo a hacerlo. De ahí siempre hay que esperar aproximadamente entre 30 y 45 minutos, ¿ya? Para que el agua del reservorio entre en contacto con la solución madre y ésta pueda tener el efecto letal sobre los microorganismos. Por lo general, el lapso recomendado está cercano a los 45 minutos, porque en los ámbitos rurales, dependiendo de las condiciones del tiempo, la temperatura va a estar cercana a los 10 grados, en algunos casos puede reducirse, sobre todo en periodos de invierno, ¿no? La temperatura baja algo más, llega a los 8 grados, 9 grados, y hay que recordar que el cloro tiene un efecto letal eficiente en temperaturas que están entre los 10 y los 15 o hasta 17 grados centígrados. En ese rango de temperatura, el cloro actúa bastante bien. Entonces, si la zona de trabajo está en una altitud que genera pues una temperatura promedio de 8 grados, 9 grados centígrados, ¿no? El cloro va a requerir algo más de tiempo para tener su efecto letal, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros hemos calculado ya el, la dosis de cloro que tiene que ingresar al reservorio para poder garantizar la calidad del agua, ¿no? Que ésta sea potable, es decir, que esté exenta de estos microorganismos. Lo otro que se tiene que verificar es que haya un cloro residual en un valor determinado que nos dé la seguridad de que el cloro todavía sigue teniendo el efecto letal. Si bien es cierto, se recomienda que este cloro residual esté alrededor de 2.2, o perdón, 0.3 miligramos por litro, eventualmente se puede aceptar hasta un mínimo de 0.2 miligramos por litro, pero esto va a ser aceptable únicamente en el punto eh, más lejano de la red, es decir, en el punto terminal. Ahí se va a aceptar que sea de 0.02. Se tiende que en puntos intermedios o en puntos previos, esta concentración sea algo mayor, ¿no? Por lo general, que esté en el rango, como ya les manifestaba, entre 0.5 y 0.3 miligramos por litro. Tampoco se acepta que esté por encima del 5%, hay que tener cuidado con esto. Para poder determinar esto se pueden utilizar diferentes métodos, ¿no? Estaba anteriormente pues el método kilométrico que consistía en trasladarnos con una serie de reactivos y con una serie de equipos principalmente de vidrio y proceder a hacer algunos cálculos, ¿no? Pero ya posteriormente se han ido generando métodos más simplificados, el método colorímetro y otros más, ¿no? Actualmente hay unos kits para medición bastante fáciles de utilizar, donde hay soluciones buffer, ¿no? Que simplemente nos indica que recojamos una muestra de una cantidad ya determinada y que a este le agreguemos ciertos reactivos, ciertos buffers, se procede a hacer en algunos casos un ligero batido, en otros casos se deja que pase una cantidad de X de tiempo, generalmente algunos minutos, en otros casos algunos segundos, y se verifique la coloración que se desprende. Esta coloración se contraste con una escala colorimétrica y en función a eso se pueda verificar, ¿no?
También hay otros avances tecnológicos que comprenden algunos equipos, algunos gadgets, como se conocen, que se acoplan a los equipos celulares, a los denominados actualmente como smartphones, y que a partir del uso de una aplicación de ya predefinida, se puedan realizar los cálculos respectivos, ¿no? Algo que se ha venido masificando en los últimos años, ¿no? Los celulares se han convertido, pues, prácticamente en un equipo tecnológico casi todoterreno, ¿no? Son grabadoras, calculadoras, cámaras fotográficas, cámaras de video, con algunas adaptaciones, cámaras infrarrojas, sensores de monitoreo, se han vuelto casi en todo. Entonces hay que ver nosotros que también se le puede sacar provecho a través de estos aplicativos con la incorporación de algunos datos. Para determinar apropiadamente el cloro residual se tienen que tomar siempre 3 muestras en puntos claramente diferenciados. Se entiende, por lo tanto, que uno de los puntos tiene que ser bastante cerca al reservorio, por lo general en un radio de entre 30 y 50 metros de distancia, podría ser algo más, dependiendo. Luego, en un punto intermedio y por último, en el punto más externo de la red de distribución, o si prefieren, en la última conexión domiciliaria. Luego de eso, ¿no? Dependiendo ya de los equipos, pero por lo general el procedimiento estándar es verificar el comparador de cloro residual. En algunos casos se requiere la limpieza a través de un enjuague. Luego se toma la muestra hasta llenar el comparador, el recipiente que se haya determinado, ¿no? Y se incorporan los reactivos que requieren. En algunos casos son pastillas, en otros casos son soluciones buffer, etcétera. Se cierra el comparador, se tapa, se hace una agitación, se hace, como ya les mencioné, una espera de algún lapso de tiempo. En algunos casos son 60 segundos, en otros casos pueden ser un periodo adicional, ¿no? Minuto, minuto y medio, dependiendo. Recuerden que hay procedimientos que indican que para un resultado más apropiado, más real, se debe de esperar un lapso de tiempo un poco mayor. Hay otros que te indican, ¿no? Que te dicen claramente, ¿no? Luego de 30 segundos o 40 segundos ya se pueden ver algunos resultados, ¿no? Eso quiere decir que son los primeros resultados, pero para tener un resultado más concluyente deberías de tener una espera algo mayor. Como ya les mencioné, luego se compara con la tabla resultante o existente y se verifican los cambios de coloración. Nuevamente, en términos genéricos para los diferentes países, ¿ya? El rango aceptable está en 0.3 hasta 1 miligramos por litro. Dependiendo de ciertas normas, algunas son más específicas. En términos genéricos, para el caso peruano, la norma nos indica de 0.2 miligramos. Pero la norma técnica peruana, la NTP, nos indica de 0.3, ¿ya? Depende de cuál norma apliquemos. Este es el procedimiento para la medición, ¿no? Por lo general, la muestra se tiene que tomar en el punto de salida, es decir, en el grifo, ¿no? En el caño que le llamamos en Perú, ¿ya? En otros países le llaman de la forma apropiada como grifo. Se procede a la apertura del caño, se recibe la muestra en el comparador, se colocan los elementos que se tienen que insertar, luego se colocan los reactivos o las pastillas que corresponden y se hace la espera de un tiempo prudencial. Y luego más o menos así es como se observa, ¿no? Ahora hay una serie de innovaciones tecnológicas que acortan algunos pasos, etcétera, ¿no? Por último, vamos a ver cuáles son las características que se requiere que tenga el agua para que pueda ser clorada de forma apropiada. No necesariamente todas las aguas pueden ser cloradas, o mejor dicho, para que se entienda mejor.
para poder tratar todas las aguas por cloración, hay un conjunto de características ideales que permite la optimización del proceso, es decir, utilizar la dosis de cloro óptima. Y luego hay otras situaciones, pues, en las cuales también se podrá lograr el agua, pero se requerirá una mayor concentración de cloro, un mayor tiempo de espera, etcétera, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa, pues, que el proceso es un poco más costoso. Si yo requiero una mayor concentración, quiere decir que voy a necesitar más cloro. Si tenía una cantidad de, como decíamos en el ejemplo, de 5 kilos de cloro, si yo voy a requerir más cloro por cada operación de cloración, quiere decir que mis 5 cloros me va a alcanzar para menos procesos. Pero si yo he generado mi cuerpo de agua en las condiciones apropiadas, en las condiciones idóneas, quiere decir que me alcanzará para una cantidad también apropiada. Optimizaré mi costo, porque el cloro tiene un costo, ¿no? La temperatura, ¿no? Mientras menor sea la temperatura del agua, siempre se requiere un mayor tiempo de contacto del cloro con el agua para la muerte de los microorganismos, ¿ya? Esto básicamente porque a menores temperaturas las reacciones químicas también son más lentas. ¿Cuál es el rango ideal de temperatura del agua? Está entre los 10, 12 grados, ¿ya? Mientras más alejado del 8 y más alejado de los 17 grados, se considera que es el rango de temperatura apropiado. Igualmente, mientras mayor sea el pH del agua, mayor tiempo de contacto del cloro se requiere para destruir los microorganismos, ¿no? Por eso les decíamos que si son aguas duras, primero se tiene que tratar el agua dura para después recién del tratamiento del agua dura nosotros podamos llevar adelante el proceso de cloración. De lo contrario, vamos a requerir primero una mayor concentración de cloro y luego un mayor tiempo de contacto. Otro aspecto importante es la concentración de microorganismos en el cuerpo de agua. Se entiende, ¿no?, que si hay una mayor concentración de microorganismos, pues evidentemente también se requerirá un mayor periodo de contacto. Entonces, para ello, para evitar esto, es fundamental pues que nosotros, ¿no?, vayamos generando un proceso apropiado de tratamiento del agua. También está la concentración final del cloro, ¿no? Mientras la concentración del cloro residual sea mayor, se va a tener pues en cuenta un menor tiempo de contacto, ¿no? Esto es debido a que la mortalidad microbiana es mucho más rápida, ¿no? Por lo general, esto se va a dar cuando la cantidad de microorganismos presente también es más reducida. Por eso es que los cuerpos de agua subterráneos se desinfectan mucho más rápido, ¿no? Porque ahí se entiende que no hay demasiada carga microbiana, pero en aguas superficiales no sucede lo mismo, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta otro aspecto. Es importante, ¿ya? Y esto está ya fuera del alcance del proceso de desinfección, está más orientado al proceso de planificación de la infraestructura de saneamiento, la infraestructura de potabilización del agua. El punto de toma de agua, ¿no?, para el agua potable tiene que ser en un punto donde se haya verificado que no hay demasiada carga microbiana presente en el cuerpo de agua. Entonces, eso ya forma parte de la gestión estratégica del proyecto, ¿no? Al momento de implementar el proyecto, yo identifico dónde va a ser mi toma y este punto de la toma tiene que ser pues en una zona donde yo haya donde yo haya contrastado que no hay demasiada carga microbiana. Si no, ¿no?, si yo lo pongo demasiado cerca en algunos afluentes
disposición de aguas tratadas, etcétera, corre el riesgo de que haya mayor carga microbiana y eso va a hacer pues que requiera mayor cloro, mayor periodo de cloración, etcétera. El tiempo recomendado o el tiempo idóneo óptimo de contacto del agua está alrededor de los 30 minutos, como habíamos visto anteriormente, ¿no? Cuando hablábamos de la calibración, al final habíamos dicho que una vez calibrado y una vez que el cloro entre en contacto con el agua, se debe de esperar en promedio 30 minutos. Ahora, eventualmente yo siempre recomiendo que se espere un poco más, unos 40 minutos. Pero esto también va a estar en función a las condiciones de temperatura y de tiempo, ¿no? Y también vinculado a la concentración de microorganismos. Otro aspecto importante es la agitación del agua. En la medida que la agitación del agua sea mayor, es decir, el agua esté más agitada, también se va a requerir menor tiempo de contacto. Esto debido a que el cloro se va a homogenizar mucho más rápido, ¿no? Pero si es un cuerpo de agua que no está muy agitado o que no se mueve, pues el tiempo de cloración va a ser algo menor porque el cloro no se va a homogenizar rápidamente, ¿no? Es por eso que se recomienda, ¿no? Que se vaya dosificando el agua a medida que el agua va ingresando, porque el ingreso de agua al caer hace que haya cierta agitación del agua, el cloro entonces se va homogenizando relativamente más rápido. Acá tenemos algunas características de unos microorganismos vinculados a las condiciones de pH, de temperatura, tiempo de contacto, concentración del cloro para generar una mortandad del 100%, ¿no? Por ejemplo, de Escherichia coli se recomienda pues que el agua esté en un pH neutro de 7, el periodo de la temperatura esté alrededor de los 25 grados, el tiempo de contacto sea de 1 minuto y la concentración sea de 0.05 miligramos por litro para garantizar la mortalidad. ¿Ah? Y así de algunos otros microorganismos. Si ustedes se dan cuenta, el microorganismo, uno de los microorganismos que requiere mayor tiempo es el del virus de la hepatitis, 30 minutos, superado por histórica que requiere 150 minutos. No es muy común esto, ¿no? ¿Ya? Ahora, obviamente, al momento de la gestión del proyecto de saneamiento de potabilizando el agua, se habrá buscado identificar pues un cuerpo de agua que no tenga demasiada carga microbiana, ¿no? Yo no voy a decir, yo quiero hacer mi proyecto y con el primer cuerpo de agua que encuentro lo hago, ¿no? Tengo que verificar que ese cuerpo de agua no tenga demasiada carga microbiana. Si tiene demasiada carga microbiana, quiere decir que va a requerir un proceso más largo, más demandante de recursos. Muchas veces esto va a generar que sea algo ineficiente el proceso, ¿no? Porque a mayor periodo de tiempo que se requiere, pues obviamente se va a requerir también mayor dosis de cloro. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. A ver, Buenas noches, ingeniero. sí, buenas noches. Una consulta, Inge. Suponiendo que yo quiero hacer cloración para un agua residual, ese porcentaje que nos dio del 70% tendría que ser más o menos, tendría que tomar en cuenta o cómo podría tomar ese aspecto, ingeniero, por favor. Ya, a ver,
fíjense ustedes, al menos la normativa peruana indica que las aguas residuales, ¿no? Tratadas, ¿ya? Se destinan para fines de producción agraria o para fines ornamentales. No indica que se destinen a el uso poblacional. Ahora, eventualmente podría darse una situación extrema, pues, donde es la forma más eficiente o es la única forma que nos permite atender la demanda. En ese caso, se tendrá que tener en cuenta algunos estudios más detallados de la persistencia de una serie de microorganismos, porque las aguas tratadas todavía pueden contener algunos microorganismos, microorganismos que son bastante resistentes y que por lo tanto podrían demandar algo más de esfuerzos y de recursos para el tratamiento. Podrías llevar el porcentaje hasta un 80% como recomendación inicial, ¿no? Ya, los cálculos presentados también se puede usar para un proceso de recloración. Existe Teo, los datos de clima, por ejemplo, de 0 a 7 grados centígrados, sí se puede utilizar, ¿no? Ya saben, a medida que la temperatura del cuerpo de agua sea menor, también la reacción es más lenta. Ahora, eso no quiere decir que si mi cuerpo de agua tiene 25 o 30 grados centígrados, la reacción va a ser más rápida. Va a ser más rápida, pero va a ser tan rápida que va a haber una cantidad de microorganismos que no se van a ver afectados. Por eso les decía, el rango de temperatura idóneo del cuerpo de agua está bastante cercano a los 15 grados, 17 grados de temperatura. A ver, alguien me levantó la manito, si le facilitan el micro. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Ingeniero, usted habló sobre el tema de el sistema de tratamiento de aguas eh, más que nada en el tema de cloración. Si bien es cierto, en gran parte de las JACES a nivel de todo el Perú, están utilizando el tanque y ese sistema que usted ha mostrado, ¿no? Eso se ve que es una dosificación manual de cloro, pero esto tiene un riesgo, porque a veces hacen sobredosificación y a veces la subdosificación. Sí, sí. Y a veces, y peores, con caudales menores, porque, por ejemplo, tú dices 35 milímetros en un minuto, y eso lo veo un poco difícil, es por eso que, no difícil, no más que nada, en el tratamiento de las aguas. Yo sé que el operador va a dejar ahí, lo va, ¿cómo se llama? Va a calcularlo, lo va a dejar que esté en esas condiciones, pero puede ser a 20 minutos, Dios, o menos de 20 minutos, tal vez ya se atora. Entonces, realmente es muy deficiente este tipo, ¿no? Más bien, usted no habló sobre tal vez otras alternativas para las JACES. Tal vez puede ser una bomba dosificadora o con cloro gas, ¿no? Ese es un tema. Ahora, el otro tema es, ingeniero, usted habló de los puntos de medida de cloro, ¿no? En este caso, por ejemplo, usted mencionó de que como mínimo debe ser 0.2 a 0.3, ¿no? Pero en la norma peruana, estamos hablando la 031-2010 Salud Ambiental, en la página 42, justamente donde está el anexo, creo que es el anexo 3, y hay un ítem donde dice nota 1, nota 2, nota 3. Y en nota 2 dice, ¿no? Para una desinfección eficaz en la red de distribución, la concentración residual libre de cloro no debe de ser menor a 0.5 miligramos por litro.
Ahora, incluso en el reglamento de las JASES, el reglamento de calidad de agua de las JASES que ha dado por la SUNAS, usted mencionó que eran 3, pero ahí mencionan 2. Uno es en el reservorio, en el punto para ver, ¿no?, cuánto se está dosificando, y otro es en la parte más lejana, o digamos en la casa más lejana, ¿no?, que debe de ser menos de 0.5. Entonces, y el otro tema, ingeniero, es que también usted habló de la medición, de los equipos de medición, y usted ha hecho un CDO positiva, un equipo de cloración, creo que ese es manual, ocular, ¿no? Que también eso no, ya creo que no se está utilizando, también nos da mala lectura también. O sea, a veces el operador ve y hace comparaciones con colores, pero dice una cosa y otra cosa. En realidad, no se está poniendo, o sea, no se está dosificando lo real. Entonces, eso también sería bueno que diera a conocer, por ejemplo, otros tipos de medición de cloro, ¿no? Equipos de medición que sea más eficaz, para que estas juntas de administradoras de agua también tengan, ¿no?, esa misma sostenibilidad de agua que tiene las EPS o la gran ciudad. Entonces, solamente eso es lo que quería decirle, ingeniero, y sería que de repente ahí, como un anexo, nos darías, ¿no?, algunas otras alternativas sostenibles. Porque si bien es cierto, como le digo, esos tanques que ya se ve tradicionalmente de muchos años, que ya no está funcionando, tal vez se buscaría otro método, ¿no? Por ejemplo, el método de clorogas tampoco, ¿no? Porque eso tiene que ser con caudales mayores. A veces en las JASES necesitan poco caudal. Claro. Eso más o menos A ver, sí, nos daría alguna alternativa. Muchas gracias. ya, a ver, bueno, acá nos hemos centrado en un aspecto puntual, ¿no? Lo que es el saneamiento, que es la desinfección del agua para sistemas rurales. Y cuando nosotros nos abocamos, como bien lo dijo el caballero, a lo que es el saneamiento en términos generales, no tanto para el ámbito urbano como el rural, nos encontramos con una situación compleja en el ámbito rural. Es la necesidad o la voluntad que se tiene de querer generar un sistema de calidad y sostenible, y también que esté pues matizado con ciertos aspectos de eficiencia en la operación, ¿no? Lo que mencionaba, que sea un sistema ya no visual para determinar, porque evidentemente, pues para mí el rojo oscuro, para lo que alguien es rojo oscuro, para mí será rojo candela, que hace pues que hayan ciertas variaciones, ciertos sesgos. Igualmente, queramos darle pues un sistema que sea más actualizado, más tecnificado como el clorogas. Pero así como tenemos esa voluntad y ese deseo, tenemos también una realidad. La primera realidad es el caudal que se dispone para la atención de la necesidad hídrica de la población. La segunda es la capacidad de la organización de poder cubrir los costos. Yo le puedo querer dar clorogas, yo le puedo querer dar los valores más exigentes de cloro residual, pero tal vez la organización no tiene esa capacidad, pues, o si la tiene, no quiere asumir ese rol. El caballero debe darme la razón, que cuando se trata de estos esquemas donde la organización es la que va a asumir los costos, ahí el término clave son los costos de la operación y mantenimiento, eh, nos vamos a ver obligados sí o sí a buscar los costos más reducidos. Porque si les damos un costo enmarcado dentro de esta innovación tecnológica del clorogas,
resulta que a cada uno le corresponde, pues, qué sé yo, pagar la cuota familiar mensual de 50 soles, vamos a poner, de 30 soles, o de 20 soles ya. Y lo primero que decir es mucho. ¿Por qué nosotros tantos si la HAS vecina y la otra HAS y la otra HAS están pagando solamente 5 soles? Decimos, es porque ellos tienen un sistema de cloración por goteo, convencional, tradicional. Está bien así, porque nosotros también somos de campo y no podemos manejar y que esto y que el otro y por acá. Y al final, tu propuesta que querías plantearla con todas estas innovaciones se va reduciendo. Cuando hablamos de saneamiento, hay un conjunto marco de recomendaciones transversales a nivel internacional. La primera es que el sistema propuesto sea de aceptación por parte de los beneficiarios que van a asumir la operación y mantenimiento. Si ellos no están de acuerdo, si ellos no lo aceptan, en la vida la van a conservar, en la vida la van a manejar, ¿no? Van a comprometerse, entre comillas, un periodo, 2 periodos, luego lo van a dejar, se va a malograr. ¿Y qué van a decir? Nosotros no queríamos esto, pero nos obligaron, el ingeniero no quiso hacer caso y por eso pasó esto, pues. Y eso lo hemos visto. Todos quienes estamos involucrados de una u otra forma con el desarrollo del saneamiento básico rural, sabemos que es así. Nosotros podemos tener una concepción técnica innovadora, ventajosa, idónea, óptima, sostenible, ambientalmente compatible, todo lo demás. Y cuando la planteamos, nos dicen, sí, ingeniero, sí, suena bonito, pero mire, nuestra realidad es esta, somos gente de campo, no tengo los recursos para poder asumir este costo, que sea algo menor, y tu propuesta tecnológica va variando, va variando, va variando. Por eso es que uno de los lineamientos indica claramente que la propuesta tecnológica tiene que ser concordante con la capacidad real de sustento económico de la población beneficiaria. Otro es que la propuesta tecnológica tiene que ser compatible con la capacidad de operación de los beneficiarios. Si bien es cierto, ahí dentro a tallar la realización de actividades de capacitación, de entrenamiento del ATM, de la UGSM, pero nosotros no podemos decir, sí, la ATM va a ser eficiente y los va a convencer y los va a capacitar en 1 año, en 2 años, en que ellos aprendan a manejar el clorogas, porque tal vez no se logre. Nosotros no podemos ser demasiado optimistas y plantear una propuesta cuyo resultado final es relativamente incierto. ¿Qué hace? Y porque ponemos en riesgo toda la inversión. ¿Qué hacemos? Buscamos una propuesta técnica que nos garantice un aterrizaje a la realidad económica, tecnológica, idiosincrática de la población, que nos dé un atisbo de que esa propuesta va a ser sostenible en el largo tiempo. Yo no sé si alguno de ustedes ha propuesto a alguna organización como unidad básica de saneamiento, las composteras, perdón, se me ha ido ahorita de la mente, ¿no? Esto donde ellos tienen que manipular parte de la excreta ya fermentada. Ellos dicen, no, 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 ¿por qué voy a hacer, no? No quiero hacerlo. Y evidentemente nadie quería, a pesar de que hay sus ventajas, desventajas. Entonces nosotros tenemos que adecuar finalmente nuestra propuesta en este sentido. Evidentemente, sí, pues lo que se buscaría es ir incorporando, ¿no? Sistemas más tecnificados, sistemas más, ¿cómo les diría? Sistemas con una entrega de datos más reales o más precisas, que estén más alejadas de la percepción, de la interpretación de quienes efectúan las mediciones. Y en la medida que también esté acompañado de esto, de aspectos de sensibilización de la población beneficiaria, que sean realmente eficientes, pues se puede ir logrando, ¿no? Se ha logrado en otros países, ¿por qué no en el nuestro? Lo que faltaría ahí sería una mayor voluntad de todos los involucrados. Y finalmente, en cuanto a los
a los valores porcentuales que nos dan las notas técnicas, ¿no? Estos valores porcentuales, si bien es cierto, están ya determinados, pero siempre hay un rango que nos permite. ¿Por qué? Porque básicamente en el ámbito rural, ¿no? La operación, el mantenimiento y la calidad final del agua que se ha desinfectado en gran medida queda en responsabilidad y en capacidad de los propios productores, de los propios pobladores. Si bien es cierto, los encargados, el ATM, la OGMS tienen la disposición o tienen la obligación de exigirles que cumplan ciertos estándares, pero teniendo en cuenta el contexto rural en el cual se desarrollan estas actividades y que los pobladores no están obviamente abocados al 100% a este cumplimiento, ¿no? Sino tienen otras atenciones productivas, comerciales, qué sé yo, hay ciertas variaciones que todavía tenemos que ir considerando. No es pues como en el ámbito rural, ¿no? Perdón, como en el ámbito urbano, donde existen estas prestadoras de servicio de saneamiento, donde ellos sí están obligados. ¿Por qué? Porque tienen todas las facilidades, pueden disponer del personal técnico apropiado, idóneo, que destine esfuerzos, recursos para generar estas atenciones en base a estos parámetros claramente establecidos y tienen que cumplirse así. Pero en los ámbitos rurales esto es un poquito más difícil, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos rurales con saneamiento, a pesar que están relativamente cercanos a los centros urbanos, que hay una población que tiene la capacidad de poder gestionar estos procesos en estricto cumplimiento de estos valores. Ellos manifiestan que tienen otras actividades, me refiero a los hijos de los pobladores que estudian en universidades, que tienen una comprensión más cabal, ¿no? Cuando tú le dices, oye, pero tu hijo lo puede hacer, sí, ingeniero, pero mi hijito tiene que estudiar, viene de cuando en cuando, o hacer esto le distrae, no tiene tiempo, no se puede, o sí quiso hacerlo, pero la JAS no le quiso reconocer, y hay una serie de situaciones que se van presentando. Por eso es que les he planteado valores que de cierta forma todavía te garantizan el cumplimiento de los estándares o un acercamiento bastante aproximado a estos estándares. Bien, la PPT les voy a compartir a través de CIDES para que ustedes la puedan ver. Les voy a compartir también alguna documentación técnica específica, la norma que mencionaba el caballero y algunas otras normas más que para el caso peruano les va a servir bastante. ¿Ya? Le cedo la palabra a la moderadora para que les dé algunos alcances finales. Ahí en la PPT también está mi número de WhatsApp por si tienen alguna consulta, requieren algún material especial que pudiesen considerar que les va a servir o que va a permitirles consolidar los conocimientos o disipar algunas dudas que pudiesen tener más adelante. Nos estaríamos reencontrando en una próxima oportunidad, creo que para lo que es el diseño de cochas, ¿no? Una actividad estratégica bastante importante para el caso peruano y para otros países también. Muy buenas noches a todos. Permiso. Bien, ingeniero, muchas gracias a usted por la excelente ponencia del día de hoy en el curso de Sistema de Cloración por Goteo en el ámbito rural. Agradecerle por su disposición y por la excelente disertación que se tuvo el día de hoy. Bien, estimados participantes, de igual manera también comentarles a todos nuestros alumnos que aún no se hayan matriculado, aún pueden acceder a la certificación que es por 50 horas académicas, el cual cuenta con código QR de verificación. Asimismo también pueden formar parte de los beneficios, el cual es el acceso a la clase grabada y a los materiales de estudio que el docente nos va a compartir. Bien, en pantalla también les estoy mostrando la promoción disponible solo por el día de hoy,
para que ustedes puedan acceder a estos 2 cursos certificados, que es para el curso del día de hoy, Sistema de Cloración